Le damos la bienvenida al doctor Guerra Pimentel y lo dejamos que nos cuente algo sobre una enfermedad que le estoy oyendo sonar mucho en estos días. Dice fibromialgia. Es una enfermedad que muchas personas han puesto en duda su existencia, pero la ciencia hoy ha comprobado que es una enfermedad real y existente que afecta a las fibras musculares, los tendones y los ligamentos. El dolor se caracteriza porque empieza en un lugar del cuerpo. Muchas veces puede empezar en la columna y luego difundirse a todo el cuerpo. Esta es una paciente con fibromialgia. Tenía dolor, cefalea muy intensa, tenía dolores a nivel articulares, porque también tenía artritis. Lo normal de esta paciente es que le empezaba una cefalea, luego dolor en el cuello y luego dolor en todo el cuerpo. Se dice que el que tiene fibromialgia le duele en toda la parte del cuerpo. No hay sitio donde no haya dolor. Esta paciente tenía aproximadamente unos 7 calmantes distintos que lo tomaba periódicamente. Normalmente estos pacientes tienen afectación importante de la parte emocional. Muchos de ellos tienen reacciones emocionales muy intensas y mucha gente piensa que se trata de un tipo de problema psicosomático, pero se ha descrito que hay trastornos serios en la conducción del dolor. Para ellos, el dolor empieza muy temprano, lo que implica que tienen un umbral de dolor muy bajo. Pero además estos pacientes sufren de insomnio, tienen problemas digestivos, no toleran el ejercicio. No toleran el ejercicio porque el ejercicio produce dolor de por sí, por la cantidad de ácido láctico que produce. Entonces estos pacientes normalmente tienen una inflamación importante de las terminaciones nerviosas y tienen también un aumento de la temperatura, lo que desencadena los problemas de dolores. Tienen dolores somáticos, dolores viscerales, dolores musculares, dolores articulares, cefalea, dolor en la columna. Normalmente le da a mujeres que pasan entre los 20 y 30 años de edad. Se ha comprobado 2 sustancias que están alteradas. Una es la sustancia P, que es una sustancia gastrointestinal que estimula la producción de histoquininas, que son las que van a producir el dolor. Las bradiquininas son sustancias que irritan las terminaciones nerviosas y también tiene un defecto de la serotonina. La serotonina es una sustancia que influye en el estado de ánimo y que ayuda a la secreción de endorfinas. De un cuerpo que tiene dolor de arriba abajo, ¿de dónde se saca la sangre? La sangre se saca de la médula ósea, pero no es la sangre que lo va a curar. Ah, ya. Son las células que están dentro de esa sangre que lo van a curar. Eso. Entonces, todo el mundo tiene células madres. Esas células madres entran en un estado llamado de quiescente. Se van durmiendo con la edad, van perdiendo funcionabilidad. Bueno, para que la gente no pueda entender, una célula recibe 1 millón de ataques al día a su ADN. Lo que implica que vemos que el cuerpo es una maravilla humana. Es decir, que diariamente nosotros tenemos un combate interno demasiado intenso. Todos los que tienen fibromialgia Sí. no son candidatos a eso. Que cómo uno determina cuál debe hacerse. Perfecto. Fíjate que la terapia de regeneración, de regeneración, no solo va a ser para pacientes con fibromialgias, o pacientes con daños cardíacos, o pacientes con enfermedades incurables. Debe hacerse, y es lo que se va a establecer, que toda la persona a partir de la edad en que vienen envejeciendo, que a partir de los 35 años, ya se puedan dar una terapia de regeneración.
La finalidad es que las personas lleguen a 130, 140 años en condiciones de actividades físicas y sociales, que sean personas útiles y que puedan disfrutar de la vida, que tengan una mejor calidad de vida a esa edad. Entonces, los pacientes con fibromialgia, todos califican para un tratamiento de regeneración. No se hace un escrutinio de este va o este no va, porque lo que pretende la terapia de regeneración es que todos los mecanismos de reparación del cuerpo se vuelvan a restablecer. Es como resetear el cuerpo humano para que él vuelva a reiniciarse y se reinicie con mejores condiciones de salud, de vida y de reparación. Cuando hay un daño a nivel celular, hay una serie de efectos que se tienen que producir. En primer lugar, van las células endoteliales, porque lo primero que necesita el cuerpo es que haya circulación, porque a través de la circulación van a ir todos los elementos que se necesitan. Circulación de la sangre. Correcto. Entonces, por eso migran las células endoteliales. A partir de las células endoteliales, migran los fibroblastos y migran los macrófagos. Entonces, hay una cantidad de secreción de sustancia en el área dañada, que son factores de crecimiento y citoquinas y factores que atraen células reparadoras, que estimulan las células madre. Entonces, eso es lo que hace la terapia de regeneración. Mucha gente lo que hace es que aplica célula madre a todos los pacientes por igual, pero cada paciente debe ser individualizado y ver cuáles son los factores de crecimiento que requieren. Hay más de 80 o 90 factores de crecimiento y tú tienes que elegir cuáles son y lo que tienes disponible para ese paciente en particular.